En el día de hoy hablaremos de un agente contaminante que se ha perpetuado a través del tiempo, y estos son los CFC, o bien conocidos como clorofluorocarbonos. Este agente contaminante que se ha ido perpetuando, como lo decía con anterioridad, y que resulta ser un agente que deteriora la capa de ozono. Llegamos al punto de hablar de qué son estos clorofluorocarbonos. Y evidentemente son sustancias químicas que están constituidas por átomos de carbono, flúor y cloro. Ellos pertenecen a un grupo denominado halocarbonos. No se consideran tóxicas ni se consideran inflamables. De hecho, estas sustancias se conocen como inertes. Se encuentran en productos como aerosoles. Cuando hablamos de los tipos de clorofluorocarbonos, el primero de ellos que nos llega a la mente es el metilcloroformo, que emite más o menos la mitad de las emisiones de cloro que llegan a la atmósfera. También está el CFC12, el CFC11, que son muy utilizados puesto que las temperaturas de ebullición oscilan entre menos 30 grados centígrados a 24 grados centígrados. También porque son muy utilizados en propelentes para aerosoles, solventes, agentes expansores de espumas y demás. Aparte de que, como señalaba con anterioridad, pues son sustancias que son inertes, que no son tóxicas ni inflamables, pero que hacen un gran daño por dejar cloros residuales en la estratosfera. Para conocer más a fondo las sustancias que contienen clorofluorocarbonos, debemos relacionarlo con cuáles son esos productos que los contienen. Y el primero de ellos son los refrigerantes en aires acondicionados. Posteriormente vemos en la parte superior derecha los propelentes en aerosoles. En un tercer punto vemos en la parte inferior izquierda lo que son refrigerantes que se utilizan normalmente en frigoríficos. En la parte central lo que son solventes desengrasantes y por último lo que es inhaladores que se utilizaban o que se utilizan para las personas que son asmáticas, aunque cabe recordar que esto se utilizó o las sustancias de clorofluorocarbono se utilizaron hasta el 2009. Si hablamos de los efectos, debemos ver entonces cuál es esa reacción que ocurre entre los clorofluorocarbonos y los rayos ultravioleta, que generan a su vez los átomos de cloro libre y que hacen una relación de 100.000 a 1, es decir, que por cada átomo de cloro libre que se encuentra en la estratosfera se destruyen 100.000 moléculas de ozono. Esto origina o fomenta también lo que se llama contaminación química. Recordemos entonces que el ozono absorbe los rayos ultravioleta más o menos los que oscilan entre 280 y 320 nanómetros y que resultan perjudiciales para los animales y vegetales. De no existir ese ozono, por supuesto, va a haber entrada directa de esas radiaciones ultravioleta a la superficie terrestre. Asimismo, también se crean agujeros en la capa de ozono. Pero toda esta relación se da también en los seres humanos y demás una afección tanto al sistema nervioso central como a la respiración, puesto que se pueden originar infecciones agudas. Asimismo, a los riñones y al hígado, puesto que hay afecciones, también hay cefaleas y hay alteraciones que pueden originar ritmos cardíacos desnivelados o desbalanceados. Para conocer bien lo que es el deterioro de la capa de ozono, en primera instancia debemos saber cómo se forman las moléculas que lo componen. Y cuando vemos en la parte superior izquierda la disociación del oxígeno en presencia de radiación ultravioleta para formar átomos libres en una reacción de origen endotérmico con valores referenciales de 495 kJ/mol, posibilitamos una segunda reacción donde ese oxígeno que estaba libre se une al oxígeno diatómico formando la molécula de ozono en una reacción de origen exotérmico, es decir, que libera calor. Ya en la parte derecha vemos que un diclorofluorocarbono en presencia de radiación ultravioleta forma u origina cloros libres. Ese cloro libre es inorgánico y destruye las moléculas de ozono, las cataliza para formar oxígeno. Lo mismo sucede con el monóxido de nitrógeno. Ya aquí vemos la reacción de forma más sintética y más didáctica.
En la parte inferior izquierda vemos una molécula de clorofluorocarbono que en presencia de radiación ultravioleta forma cloro inorgánico libre. Ese cloro inorgánico libre va y rompe el enlace de la molécula de ozono, posibilitando así la formación del monóxido de cloro y el oxígeno diatómico. Posteriormente, ese monóxido de cloro también es roto por uno de los oxígenos para formar el oxígeno diatómico y este cloro queda nuevamente libre para volver a destrozar moléculas de ozono como vimos anteriormente o como hemos señalado en relación de 100.000 a 1. Observamos aquí una comparativa que hay de los resultados actuales con los años 70 y se ha venido incrementando la cantidad de clorofluorocarbonos, puesto que ahora hablamos de 74.000 toneladas de estos gases que se liberan y que ha incrementado en más o menos 17.2 millones de kilómetros cuadrados la grieta que se tiene de la capa de ozono. En el año 87 se creó el Protocolo de Montreal para mitigar el uso de estos clorofluorocarbonos, pero como son inertes y normalmente no tienden a ser tóxicos, la gente los sigue utilizando. Recordemos a su vez que la capacidad de supervivencia de estas sustancias que son contaminantes se da entre 50 y 100 años, pero el deteriorar esa capa de ozono, como señalaba anteriormente, ocasiona enfermedades o patologías en relación a congestión nasal, irritación en los ojos, daño pulmonar y demás. Entonces debemos tomar conciencia del no uso de estos clorofluorocarbonos o por lo menos mitigarlos a una cantidad que sea considerable. Conocemos entonces que no existen obstáculos técnicos para la eliminación de los clorofluorocarbonos, pero que podemos incinerarnos en hornos especiales para descomponer estas moléculas. Podríamos buscar otros agentes que neutralicen la molécula de cloro, pero podría ser invasivo. Por ende, una de las fórmulas más utilizadas o que normalmente desde el protocolo de Montreal se dan a conocer es que se mitigue el uso de estos clorofluorocarbonos en productos que lo contengan.